Muy buenas. Le damos la bienvenida a Suenan Timbres, la palabra que camina, un espacio para palabrear los aconteceres de los pueblos del sur. Estamos en Radiópolis, la radio cultural y comunitaria de Sevilla, en Bolche Radio de Voz Digital, en las emisoras municipales y ciudadanas enlazadas en la onda local de Andalucía, en Urdimbre Radio y en Radio Malva de Valencia. Somos Suenan Timbres, un encuentro con el mundo de la política, la solidaridad, los movimientos sociales, el análisis crítico, la música y la poesía. Les habla Jaime Sedano Roldán. Un cordial saludo. Vamos, como cada 8 días en nuestro programa de Suenan Timbres, a echar una caminadita por algunos acontecimientos políticos y sociales de Colombia y del mundo. Quédense aquí con nosotros en Suenan Timbres, la palabra que camina. Una grata sorpresa fueron los resultados de las recientes elecciones en la hermana República del Perú, en la que los pueblos de las regiones más olvidadas y sumidas en el abandono, en forma bastante sorpresiva, impulsaron a un candidato de la izquierda a la segunda vuelta electoral. Nuevamente la vida enseña que las propuestas electorales alternativas tienen acogida cuando representan las luchas y anhelos de la gente más excluida y que, pese a los golpes y a las violencias desde el poder, en Perú ha sido muy fuerte, no abandonan ni la lucha ni sus principios. Terquedades históricas. Una alegría inesperada a pesar de la incertidumbre por el primer lugar ocupado por la hija de un dictador corrupto y genocida, la señora Keiko Fujimori, hija del innombrable Alberto Fujimori. Y muchas dudas dejan los resultados electorales en Hungría. Se señala al ganador Peter Magyar como un hombre de derechas y cercano al sionismo israelí. Pero por otra parte hay quienes consideran su victoria como una gran conquista democrática, un triunfo de la izquierda y hasta cierta ruptura de la ultraderecha internacional. Que algunos partidos de la izquierda húngara lo hayan apoyado no resuelve ninguna duda ni despeja incógnitas. Que no siempre las izquierdas se toman las mejores decisiones. Han pasado muchos años y nos es difícil olvidar a aquel partido comunista nicaragüense que apoyaba a la dictadura somocista.
Pero sabemos que los procesos sociales y los momentos políticos no son en blanco y negro, no son estáticos ni faltos de contradicciones. La derrota de Víctor Orbán, aunque es una posibilidad de alientos militares y económicos a Zelensky, se dice, significa también una pequeñísima hendidura en la hasta ahora sólida muralla ultraderechista que ayudará a fortificar Donald Trump y que él mismo está erosionando por sus políticas aventureras, tanto que hasta la ultra Giorgia Meloni ha asumido algunas posiciones que antes parecían impensables. España significó recientemente la gran contradicción que vive Europa y que pareciera que algunos empiezan a entenderla o a aceptarla, a decidirse a enfrentarla o quizás solo a utilizarla electoralmente. Mientras en Barcelona se realizaba un encuentro de perspectivas esperanzadoras, un encuentro internacional, en un marco de amplia convergencia internacional por la defensa de la democracia, la paz y la soberanía de los pueblos, en Madrid las extremas derechas se juntaban con lo peor del mundo político venezolano en un acto público con aberrantes cánticos y consignas racistas. Quienes han levantado a Corina Machado, a Guaidó y a otros sectores de la oposición venezolana como luchadores por la democracia, han podido verlos desnudos y de cuerpo entero. Escenificaron en el corazón de España un grotesco y bochornoso espectáculo racista. Le gritaban "fuera la mona", refiriéndose a Daisy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela. Recordemos que estos sectores políticos venezolanos organizaron y financiaron las guarimbas hace unos años, acciones de terror y de violencia en las calles de Venezuela, y que le están pidiendo todavía a Estados Unidos que invada militarmente a su propio país. Retratados han quedado la oposición venezolana y la derecha que en España tanto les apoya. Faltan pocas semanas para la realización de la elección presidencial en Colombia y todo indica que Iván Cepeda será el ganador. La gran incógnita es si obtendrá o no el 50% más un voto como mínimo para ser electo presidente en la primera vuelta, o si no le alcanza y nos veremos abocados a una segunda vuelta en el mes de junio. El fantasma de lo ocurrido en Chile ronda asustador, aunque los escenarios son diferentes. En la última encuesta, antes de la primera vuelta chilena, eran muy cortas las distancias entre Janet Jara y Katz, el derechista, y las sumas de las derechas sobrepasaban ampliamente a Jara. En Colombia las últimas encuestas reflejan un empate técnico entre el puntaje de Cepeda frente a la suma de los dos candidatos fuertes de la derecha.
Habrá que ver qué cambios producen los desarrollos de las campañas y los acuerdos políticos últimos que han generado las diversas candidaturas. En las toldas de la izquierda colombiana hay optimismo por lo que reflejan las encuestas y el entusiasmo de las multitudinarias concentraciones, tanto las que realiza Cepeda como las que encabeza su fórmula vicepresidencial la dirigente indígena y popular Aida Quilcué, un fenómeno no visto en anteriores elecciones, que una fórmula vicepresidencial moviera por sí sola multitudes. Pero hay una sola cosa clara: nada estará definido hasta que todo esté definido, hasta que se cuente el último voto, teniendo en cuenta las sombras de fraude como un gran peligro. La derecha colombiana maneja las instituciones encargadas de todo lo electoral. Y hay una campaña muy fuerte, de mucho dinero, miles de millones de pesos, en la que la derecha política, los medios y el empresariado de derechas quieren crear pánico y terror para intentar ganar votos y no perder nuevamente unas elecciones presidenciales. Caliente, caliente está el ambiente político en Colombia. Una canción especial para un día muy especial en que se celebra el Día del Idioma, en homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra. De la Mancha hubo un hidalgo señor, el de la triste figura, que era un gran hombre de honor. Los libros cuentan la historia del caballero español, que haciendo el bien recorría la tierra de
Hablábamos de la cumbre realizada en la ciudad de Barcelona los días 17 y 18 de abril recientemente. Una cumbre muy importante, así lo valoramos desde América Latina, sabiendo que hay serias diferencias entre sus asistentes. No era una cumbre de la izquierda, ni una cumbre de dirigentes revolucionarios y dirigentes revolucionarias. No era una cumbre antiimperialista ni contra los Estados Unidos. Era una cumbre de lo que hoy en día se conoce como progresistas. Algo que puede parecernos muy gaseoso, etéreo, pero que dada la circunstancia en que vive el mundo, tienen mucha importancia. Hay quienes plantean que estas cumbres son pura retórica, que sus participantes vienen y se echan discursos sobre la globalidad, la casa común y los problemas universales, la democracia, los derechos sociales y la unidad y la integración, pero que luego regresan a sus países a manejar solamente sus asuntos domésticos y que se olvidan de las promesas a la humanidad. Esperemos que estén equivocados. Pensamos que estas cumbres son parte de procesos y hoy día de ese sacudimiento universal de la modorra y la inquietud ante la ofensiva intelectual, mediática, política y militar que desde hace años desató con más fuerza la extrema derecha y que ha llevado el mundo al borde del precipicio y a la derrota cultural de la izquierda y el progresismo. Las izquierdas e incluso los sectores revolucionarios no deberían tener temor a tejer alianzas con los sectores progresistas, porque ante la ofensiva del fascismo habría que volver a las alianzas frente populares que un día no solo conoció Europa, sino también toda América Latina, en su lucha y en su combate contra el eje fascista. Escuchemos las palabras de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, una extraordinaria mujer, una gran presidenta y una voz firme y serena, muy necesaria para estos tiempos tormentosos, aunque de todas maneras esperanzadores. Muchas gracias, presidente Sánchez, gracias por la invitación, gracias a todos los colegas, presidentes, primeros ministros, Gabriel, Boric. Vengo a la cumbre por la democracia a nombre de un pueblo trabajador, creativo y luchador, pero sobre todo profundamente generoso. Un pueblo que ha aprendido a resistir sin odiar, a defender sus derechos sin dejar de respetar a los demás, a creer en la paz incluso cuando la historia le ha puesto pruebas difíciles. Vengo a nombre de un pueblo solidario hasta en la adversidad, profundamente humano, que se resiste al individualismo, que rechaza la discriminación y se niega con dignidad a mirar al otro o a la otra desde el desprecio. Vengo de un pueblo que reconoce su origen en las grandes culturas originarias, aquellas que fueron acalladas, esclavizadas y saqueadas, pero que nunca fueron derrotadas, porque hay memorias que no se conquistan y raíces que nunca se arrancan. Vengo de la pirámide del Sol, vengo de Tlaloc, de Huitzilopochtli, de Coatlicue, vengo de una historia milenaria que no es pasado, es presente vivo en nuestras comunidades, en nuestras lenguas, en nuestra forma de mirar el mundo. Vengo de un pueblo con valores espirituales profundos, que sabe que su historia es sagrada, porque en ella encuentra la fuerza para levantarse, para resistir y para seguir tejiendo con dignidad su destino.
Vengo del legado de Miguel Hidalgo y Costilla, que en 1810 levantó la voz por la independencia y días después tuvo la valentía de declarar la abolición de la esclavitud. Vengo con el legado de José María Morelos y Pavón, que en los sentimientos de la nación escribió palabras que aún estremecen, que la soberanía dimana del pueblo, que debía moderarse la indigencia y la opulencia, que la dignidad no admite castas, sino solo la diferencia entre el vicio y la virtud. Vengo con el legado de las independentistas Leona Vicario, que desafió su tiempo para defender el derecho de las mujeres a luchar por su patria. Vengo con la dignidad de Josefa Ortiz Telles Girón, que nos recordó que no debe premiarse a quien sirve a la patria, sino castigar a quien se sirve de ella. Vengo cubierta con el legado del benemérito de las Américas, presidente Benito Juárez, indígena zapoteco que con los liberales mexicanos separaron la Iglesia del Estado a mediados del siglo XIX, el que defendió a la República frente a la invasión extranjera y cuando triunfó nos dejó una verdad que pertenece al mundo entero. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Vengo cubierta con el legado de Zapata, de Villa, de Madero, de Carranza, de Felipe Ángeles, de Adela Velarde, de Hermila Galindo, mujeres y hombres que en 1910 se levantaron no por ambición, sino por justicia, no por poder, sino por el derecho del pueblo de México a la democracia, a sus recursos naturales y a decidir sobre su propio destino. Vengo cubierta con el legado del general Lázaro Cárdenas, que cuando el mundo cerraba puertas a los republicanos españoles, abrió las de México para recibir a quienes huían del dolor y de la guerra. Vengo de un país que abrazó al exilio y convirtió la solidaridad en acción. Vengo reconociendo la valentía de Frida Kahlo, que aún en la fragilidad física supo llenar de colores la lucha por la justicia. Vengo a recordar que México ha sabido sostener sus principios incluso en soledad, que alzó la voz contra el bloqueo a Cuba en 1962, cuando otros guardaron silencio, que hasta la fecha creemos, hablando de esa pequeña isla del Caribe, que ningún pueblo es pequeño, sino grande y estoico cuando defiende su soberanía y el derecho a la vida plena. Vengo también de las y los jóvenes conscientes que todos los días luchan por un país libre, democrático y más justo, de mujeres y hombres que creen en la transformación pacífica, en la justicia social y en la dignidad humana como principio universal. Vengo orgullosa de mi pueblo, de su historia, de su capacidad de resistir, de compartir y de no olvidar a quienes más lo necesitan. Un pueblo que en 2018 decidió que el desarrollo democrático existe cuando se trabaja para la prosperidad compartida, o como lo decimos en México, por el bien de todos, primero los pobres. Vengo de un pueblo que en 2024 decidió romper su historia de machismo y eligió a su primera mujer presidenta para que llegáramos todas. Vengo a la cumbre por la democracia para felicitar a mis colegas presidentes que luchan todos los días por ella. Vengo a contarles lo que México tiene como principios constitucionales surgidos de la historia en materia de principios democráticos en política exterior y que hoy resuenan fuerte y claro y están más vivos que nunca en el escenario mundial. El respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados, la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos, la lucha permanente por la paz. Porque en un mundo herido por la guerra, por la desigualdad, estos principios democráticos siguen siendo un aporte de México a los pueblos del mundo como un símbolo de esperanza. Los principios democráticos también significan libertad, pero vale la pena preguntarnos, ¿cuál libertad? ¿La libertad que defiende el conservadurismo? ¿La libertad de someterse a intereses externos? ¿La libertad de convertir a las naciones en colonias modernas? ¿O la libertad del mercado sin Estado, que convierte a muchos en nada
y a pocos en mucho? No. Creemos que la democracia implica libertad, pero la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos. Cuando hablamos de democracia, no es la de las élites, sino la del pueblo. No es la de la concentración de la riqueza, sino la de la distribución. No de la imposición, sino de la participación. No de la guerra, sino de la paz. No de la indiferencia y de la exclusión, sino de la cooperación y la inclusión. Cuando hablamos de democracia nos referimos a la democratización de la cultura, del acceso a la educación, del acceso a la salud, del fin último de los gobiernos, que es la procuración de la felicidad de sus pueblos. La democracia, como decía Abraham Lincoln, es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No hay democracia cuando no hay opción para los pobres, para los desposeídos. Por ello, quiero proponer una acción concreta que propuse en el G20, sencilla, una propuesta que parta de una nueva visión de las Naciones Unidas. Destinar el 10% del gasto mundial en armamento, que asciende a miles de millones de dólares, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año. En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida. Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, que el diálogo y la paz prevalezcan. Quiero también extender una invitación para que esta cumbre tenga como próxima sede a México, donde podamos dialogar sobre la economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos. Porque la democracia significa elevar el amor por encima del odio, cultivar la generosidad en lugar de la avaricia, la fraternidad por encima de la guerra. La democracia significa que la vida no se compra, como tampoco la libertad ni la dignidad de los pueblos. La democracia significa que solo el respeto a la diversidad y el amor por los demás hará posible construir un mundo donde quepan todas y todos, todos los pueblos, todas las lenguas, todas las culturas, todas las naciones. Soy una mujer de paz y represento una nación que ama la libertad, la justicia, la fraternidad y que entiende como democracia lo que diría el gran Benito Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada; con los pueblos todo, sin los pueblos nada. Muchas gracias. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente.
Jueves 23 de abril, Día del Idioma. Un día en que se conmemora el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, ocurrida en el año 1616, a la edad de 69 años. Fecha que coincide con la del nacimiento y también de la muerte en 1616 del más prestigioso dramaturgo inglés, William Shakespeare. De ahí que ambas lenguas comparten el día. En homenaje a don Miguel de Cervantes, este podcast, con una parte del primer capítulo de la obra más leída en el mundo entero, Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebranto los sábados, lenteja los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calza de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo. Los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recta, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas y semejantes razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas,
y desentrañarles el sentido que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianis daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubieran curado no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencias con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Efebo y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano y que en lo de la valentía no le iba en saga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía muy bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantesca que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y buen criado. Pero sobre todos estaba con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma que era todo de oro, según dice su historia. Diera él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al alma que tenía y aún a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído, que los caballeros andantes se ejercitaban deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Y así nació y empezó la historia, hace ya 421 años, del hidalgo más famoso, más noble y más solidario que ha conocido la imaginación universal, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y de su fiel escudero Sancho Panza,
y su imaginariamente bella Dulcinea del Toboso. Y cuánto quisiéramos que este hidalgo caballero volviera a desenvainar su espada de lata y su escudo de cartón y saliera a caminar por los caminos de Palestina, de Sáhara o de Cuba, deshaciendo agravios y derrotando fachas y sionistas y a los demonios de las guerras infinitas de dolor y de vergüenzas. Diría José Martí que el Quijote y su fiel Sancho Panza mucho tienen que hacer en el mundo todavía. Sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta, ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven en paz, que presume de ser español donde va. Mi Dulcinea, ¿dónde estará? Que tu amor no es fácil de encontrar. Ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y un trozo de pan. También, como no, con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va, de las gentes que hablan, que opinan de más. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Mi Dulcinea, ¿dónde estará? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Mi Dulcinea, ¿dónde estará? Que tu amor no es fácil de encontrar.
Agua, motiza en mí, pa'l negro Carabalí. Ramón empezó la rumba y yo la termino aquí. Chango Mati Agua.